Aquí Censura nos pregunta, ¿qué es la filología? ¿Qué es Sí. eso, Mario? Bueno, esa es una buena pregunta, porque la mayoría de las veces cuando alguien dice filología, las personas creen que uno está pronunciando mal la palabra Filosofía, filosofía. sí. Los La idiotas se dice la filosofía. filología es básicamente... Sí, no, la filología es básicamente el estudio de una lengua a través de sus fuentes escritas. Entonces, muy a menudo, por ejemplo, pues hablas de filología de lenguas, o, digamos, de lenguas cuyos textos son antiguos. Entonces, hay filología grecolatina, filología hebrea, ¿cierto? Claro. Aunque también hay filología española y ese tipo de cosas, pero pues eso requiere que te concentres mucho en los textos. Y eso es bastante importante, especialmente cuando hablamos de lenguas que no tienen hablantes nativos hoy en día, ¿cierto? Sí. Que la gente, por ejemplo, asume que el hebreo es una lengua que existe, ¿cierto? Porque se habla en Israel, pero el hebreo en particular es un fenómeno muy extraño, porque pues es una lengua que dejó de ser la lengua materna de un pueblo por muchísimo tiempo, más unos 2 milenios casi. Eh, y luego se hizo un intento por revivir la lengua, por así decirlo, una vez que se formó el moderno Estado de Israel. Pero el idioma que hablan en Israel hoy en día no es el hebreo de hace 2000 años, y no es el hebreo evidentemente de hace 2500 años, y no es el hebreo que apenas y medio estaba empezando a surgir hace 3000 años. Entonces, para entender más o menos cómo era ese hebreo, uno tiene que irse a las fuentes escritas y tiene que analizar pues esas fuentes escritas, Claro. y no solamente eso, tiene que analizar lo que serían como, por ejemplo, las lenguas hermanas del hebreo, porque ellas te dan información, ¿no? Uno puede aprender cosas del español si medio se aproxima un poquito al portugués, o al Sí. catalán, o al aragonés, o al gallego, lo que sea. Entonces, pues ahí tienes que hacer como abordar, ¿no? Esos textos, los textos escritos en otras lenguas cercanas. Entonces, pues tú miras no solamente el hebreo, sino el ugarítico, el fenicio, el arameo, etcétera, todo ese tipo de cosas. Entonces, pues esa es como una forma rápida de más o menos decir lo que es la filología. Interesantísimo. Oye, quiero mandar un saludo muy, muy, muy especial a Carlita Díaz, que también anda por ahí. Dice que te admira mucho, Mario. Y ahorita que tú mencionabas esto de las lenguas, en el caso del hebreo, eh, no es el mismo hebreo el que se habla en la actualidad que el que se hablaba hace 2000 años. Y es que las lenguas están vivas. Esto es un fenómeno, pues es algo que hay que tomar en cuenta, incluso con nuestra lengua, el español. Si nosotros nos ponemos a leer escritos de español medieval, veremos que es hasta un tanto chistoso, ¿no? Yo no soy alguien que conozca demasiado de estas cuestiones de las lenguas, pero como estoy estudiando música, hay unas materias en las que me ha tocado leer escritos muy antiguos y donde incluso se ven cosas de crítica textual y todo ese rollo. Una vez nos pusieron, nos dividieron en equipos y a mi equipo le tocó un musicólogo medieval que es Fray Pablo Nazarre. Y resulta que no hay versiones en español actual. Todo lo que hay de él es en español medieval. Y tienes de alguna forma que ponerte a leer y hasta que en algún punto medio descifras qué es lo que quiere decir. O sea, las lenguas cambian mucho. Y esto de tener contacto con los escritos Sí, claro. antiguos te da otro panorama. Sí, con el español en particular, en algún momento, no sé si en la universidad, sí, creo que en la universidad, nos tocó, o por alguna razón terminé yo leyendo algo del Cantar del Mío Cid, que pues es un texto así muy Sí. famoso de la literatura española, pero pues tú vas y miras ese texto, está escrito en español medieval, del periodo antes del periodo moderno, Sí. y uno mira esa vaina y uno dice, ¿Qué putas? le dicen español, ¿no? Sí. Porque uno utiliza la misma etiqueta, Sí. porque hay una continuidad histórica entre lo que se está hablando ahí, pero pues uno no entiende nada. Y lees lo que se supone que es el primer español por allá en unas glosas del siglo IX, creo, allá en la península hispánica, península ibérica, y pues ahí sí menos, ¿no? Eso ya ni siquiera suena como algo que uno pueda entender de ninguna manera. Entonces, lo mismo pasa con el hebreo, ¿no? Sí. Y con toda lengua. Entonces, por ejemplo, cuando yo aprendí griego Sí, koiné. que es... Entonces uno tiene que ser muy específico con esas cosas. Yo no aprendí griego bizantino, porque eso es una cosa totalmente distinta. No es griego moderno, porque eso es una cosa totalmente distinta. No es griego necesariamente del clásico, y menos aún griego épico. O sea,
Yo tranquilamente me puedo poner a leer el Evangelio de Marcos, pero si me pones al frente Homero, pues ahí ya eso está por fuera de lo que yo puedo hacer. Sí, me Sí, son imagino. bastante interesantes. Yo viví en Montreal un tiempo y había un restaurante que la temática era toda medieval, ¿no? Se llamaba el Albergue del Dragón Rojo. Y hay un restaurante francés, entonces era todo muy medieval y había pues gente cantando, tocando como al estilo de los juglares, Sí. algo así. Y las canciones que cantaban era en un francés pues muy antiguo y era demasiado extraño. Y también llegaban a cantar canciones en español, también muy antiguos, se sabían, y era algo rarísimo, era muy raro, pues yo no entendía nada y tal vez ellos ni siquiera bien sabían lo que estaban cantando, pero era bastante divertido saber que es el mismo idioma y como dice Armandowski, las lenguas están vivas y van evolucionando y cada día inventamos algo nuevo y decimos algo nuevo, como lo de ¿no? No sé. Sí. Tal cual. Y la queso. Oye, brother. Pues de hecho yo haciendo una labor de TikTok me he dado cuenta de que TikTok y el mismo sistema de censura de TikTok ha hecho que el español haya introducido un verbo que nosotros no teníamos, que es el verbo desvivir. Y si yo les digo a ustedes desvivir o se desvivió, una cosa por el estilo, todos sabemos lo que significa. Sí. Pero esto es un producto, esto es un fenómeno que es producido por TikTok. Entonces, eso muestra cómo los hablantes buscan los mecanismos para poder seguir expresándose y decir lo que quieren decir. Sí. Entonces, cómo los hablantes se salta la censura, ¿no? Y de esa manera enriquecen el español. Sí, como decir, hacer el delicioso, ¿no? Que delicioso, más de lo brother, mismo, sí. ¿no? Que también salió de lo mismo, ¿no? Oye, tú imagínate el trabajo que ha de ser el de los filólogos o el de los lingüistas en 200 años, brother. Cuando estén viendo los registros, porque ya no solamente son los registros escritos, ya hay registro en internet. O sea, los arqueólogos del futuro ya van a escarbar en el internet también, brother. O yo no sé cómo definirlo, pero sí hay mucho cambio en la lengua. De hecho, por ejemplo, a mí también en los coros me toca cantar música renacentista y pues sí, también es un español un poquito extraño. Pues bonita eso. Pero sí. Ahora, hablando de la filología, quiero mencionar algo. Hay un personaje que probablemente algunas personas conocerán, que es ay, se me acaba de olvidar. ¿Cómo se llama? ¿Piñero? Es su nombre, Antonio. Se me había olvidado, qué vergüenza. Bueno, Antonio Piñero, él justamente es filólogo también. O sea, y es alguien que ha hecho un trabajo bastante reconocido en estos temas de estudio bíblico, ¿no? Lo Entonces, actualizado que está es sorprendente, es como él ve el futuro, o sea, no sé. O sea, es nomás como una referencia para que ubiquen también como este rollo de la filología. Ahora, la pregunta que yo voy a hacer es la siguiente. ¿Por qué la filología tendría que ser importante para entender la Biblia? Pues en realidad es sumamente importante, ¿no? Digamos que la Biblia uno la puede abordar de 800,000 maneras. Cuando uno está en un ambiente eclesiástico, en una iglesia, evidentemente el enfoque es más de doctrina, tiene que ver con teología y, bueno, todo ese tipo de disciplinas. Pero cuando tú estás a nivel, por ejemplo, de una universidad y vas a abordar la Biblia, tú abordas la Biblia como abordas el Cantar del Mío Cid, el Quijote de la Mancha, Beowulf, qué sé yo, Gabriel García Márquez, a quien quieras, o el texto que quieras. Entonces, en ese sentido, pues uno tiene que ponerse a estudiar la lengua en que fue escrito el texto y en la medida de lo posible, especialmente porque es un texto muy antiguo, pues hay que explorar más o menos qué es lo que querían decir los autores, ¿cierto? Sí. Digamos que uno puede irse por allá a una perspectiva demasiado postmoderna y decir que el autor está muerto y nunca sabremos lo que quería decir el autor, pero los académicos en alguna medida quieren intentar rescatar lo que dice el autor, ¿sí? Especialmente porque estamos hablando de textos que tienen como una dimensión espiritual para mucha gente, y cuando eso pasa, la gente se pone muy creativa con sus lecturas, y creativa hasta el punto de vista que terminan diciendo cosas que uno dice, ¿en dónde? ¿Cómo leen eso en el texto? Claro. Bien, entonces, en aras de mantener los pies un poquito pegados en la tierra, es importante plantarse y decir como, ok, si entendemos cómo funcionaba el idioma en su momento,
en el momento en que fue escrita la lengua, perdón, que fue escrito el texto, pues de ahí podemos decir, bueno, más o menos esto es lo que quería decir el autor. Por ejemplo, uno de los videos, creo que es el video que más visitas tiene de los que he hecho, que también tengo por lo menos 800 comentarios de gente diciéndome que no tengo ni idea de lo que estoy hablando en ese video, que es en el que digo que Génesis 1.1 es un error de traducción, ¿no? Donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En hebreo es Bereshit bara Elohim Hashamayim ve'et haaretz, una cosa por el estilo. Y decía ahí pues que ahí hay unas cuestiones, no me voy a poner a hablar mucho de gramática, pero esa traducción es problemática. Entonces hoy en día la mayoría de académicos, y de hecho en círculos judíos eso se ha sabido por mucho tiempo, una traducción más adecuada sería decir pues, cuando Dios comenzó a crear los cielos y la tierra, etcétera, etcétera. Justo hoy vi un video de Dan McClellan que habla justo de eso. Sí, justo hoy. Sí. Esa pequeña diferencia en la traducción hace que tú pases de creación ex nihilo, o sea, creación de la nada, a creación ex materia, creación desde la materia. Y pues eso no es una cosa pequeña, ¿no? Aquí ya hay unas cuestiones de doctrina importantísimas y bueno, y que la gente viene y dice, miren cómo la Biblia ya decía que Dios creó de la nada. Y uno dice, pues no, el texto no dice eso. Pero el problema es que la gente no capta eso porque pues está leyendo traducciones y en buena medida esas traducciones y esos traductores o no están informados acerca de estas cuestiones filológicas o en muchas ocasiones sí están informados y yo he leído papers de autores que dicen esas cosas, pero que saben que si se las pasan a un comité de traductores, aunque los traductores mismos estén de acuerdo, la casa editorial les va a decir como no, hay ciertas cosas que no vamos a cambiar en la traducción porque son importantes porque hacen parte de nuestra doctrina. Entonces, a eso me refiero cuando digo que, digamos que por lo menos el estudio filológico mantiene los pies pegados en la tierra un poco para decir, bueno, ustedes pueden afirmar lo que quieren afirmar, eso es su derecho en términos de iglesia y es su doctrina y lo que ustedes quieran, pero para el autor original lo más probable es que esto significara X o Y cosa. Eso es lo que hace la filología. Claro, además hay que tomar mucho en cuenta que pues todos como seres humanos tomamos decisiones, o sea, los escribas tomaban decisiones, cualquier traductor, al momento de traducir un texto, tiene sesgos, de una u otra forma, entonces toman decisiones muchas veces y tienen agendas, ¿no? Que todavía puede ser, pues, peor, por decirlo de alguna manera, y toman decisiones con base en eso, tienen clientes también, tienen proveedores, o sea, entonces, pues uno debe tomar en cuenta eso cuando lee textos, especialmente textos pues tan antiguos, ¿no? Sí. Sí, totalmente. Oye, una pregunta, porque estoy viendo el chat y hay algunas cosas un poquito chistosas, pero esta creo que es una pregunta interesante. Con lo que sabes respecto a la filología y respecto a lo que has leído de las traducciones de la Biblia y demás, ¿qué tan buena crees que es la traducción Reina Valera? Bueno, de las preguntas que más me llegan a mí en mi TikTok, no más bien en los lives, cuando hago lives, porque yo hago lives a menudo, es ¿qué tal es la traducción rayita? ¿No? Y siempre alguien tiene una traducción en mente de la que quiere saber. Entonces está la Reina Valera, está la traducción del Nuevo Mundo, está la BTX, bueno, un montón. Pero bueno, la Reina Valera es sumamente importante, ¿no? En muchos entornos como protestantes. La respuesta que yo siempre doy a eso es que no hay traducción definitiva y no hay traducción perfecta. La Reina Valera tiene cosas bien traducidas y tiene cosas muy mal traducidas. Entre más compromisos doctrinales tenga una casa editorial o una traducción con esas doctrinas, más va a tender a ser intransigente con las traducciones. Entonces, si ustedes están leyendo una traducción católica, hay cosas que van a traducir muy bien, pero cuando se trata de aspectos de la virginidad, ¿no? de María y ese tipo de cosas, hay textos de los que se van a clavar y es muy difícil que se salgan de ciertos modelos de traducción. Entonces la Reina Valera pues también tiene cosas que son problemáticas desde el punto de vista de la traducción. No sé si se me ocurre algún ejemplo en particular, pero bueno, digamos, ese no es un problema único de la Reina Valera, ¿no? Pero es uno que yo sé que está ahí, que es, por ejemplo, lo mismo en Génesis 1, cuando dice que, bueno, el comienzo, todo esto, dice todo eso, y luego dice el espíritu
de Dios, ¿no? Aleteaba o Se lo que sea, movía o se sobre movía la faz de las sobre aguas. el abismo. Sí. Exacto. Y ese pequeño detalle de que si tú en la traducción lees el Espíritu de Dios con E mayúscula, si lo lees con E minúscula, o si dice el viento de Dios o un viento divino, una cosa de ese tipo, pues ya sabes por qué lado va la traducción, ¿no? Entonces ellos, la Reina Valera muy sistemáticamente siempre es el Espíritu de Dios con mayúscula, porque evidentemente el Ruach Elohim de Génesis 1 tiene que ser el Espíritu Santo de la Trinidad, no puede ser otra cosa. Entonces, obviamente un lector judío más tranquilamente puede mirar el Ruach Elohim y entenderlo más en contexto y decir como pues eso no es el Espíritu Santo de la Trinidad. Bien, entonces pues ellos no tienen problema con pensarle de otra forma, pero pues como los evangélicos sí tienen cierto compromiso con Sí. esa doctrina de la Trinidad, esa es la única forma en que se puede entender ese texto. Bien, entonces yo no creo que la Reina Valera sea muchísimo mejor o muchísimo peor que otras traducciones. Simplemente me parece, y creo que es la forma más Más objetiva de ver. concisa de decirlo, la Biblia no es denominacional, pero las traducciones sí. Entonces cada traducción va a tener un traspiés cuando lo que tiene enfrente es algo que desafíe su propia doctrina. Ahí es donde uno empieza a ver los problemas con las traducciones. Excelente. Sí, y las interpolaciones que se hacen, ¿no? O sea, por ejemplo, la Vulgata, ¿no? O sea, es conocida porque también tiene, dentro del Antiguo Testamento, pues tiene ciertas interpolaciones para que se empiece a entender que ya el Mesías estaba ya desde ahí presente, ¿no? Refiriéndonos a Jesús, ¿no? O sea, la Vulgata tiene cosas de ese estilo, entonces, Sí. pues sí, cada quien hace lo que le conviene, ¿no? Finalmente con la Biblia, y pues por eso hay tantas versiones, ¿no? Sí. Y una cosa que sí me parece importante entender ahí es que no todo es la malicia del traductor, sino el hecho básico de que toda traducción es una Sí. interpretación, ¿no? Nadie que esté traduciendo está exento de estar interpretando. Entonces, cuando uno lee la Septuaginta, que es la primera traducción que se hizo, ¿no? De las escrituras hebreas al griego, pues ahí ya hay cosas en las que evidentemente el traductor está diciendo, bueno, en el texto está diciendo esto, pues yo creo que está diciendo esto y eso es lo que voy a traducir. Sí. Entonces, no todo es malicia, ¿no? Porque yo sé que a veces yo hablo de las casas editoriales y esas cosas y la gente, no, todo es producto del capitalismo tardío, ¿no? Es una cuestión más simplemente de que es la labor de traducción. Todo traductor tiene que hacer elecciones, Sí, ¿no? claro. Y escoger una traducción por sobre otra. Siempre se toman decisiones, como comentaba Rolando. Sí.